Hola, soy el Hola. doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. Esta es una emisión especial para conversar en torno a la obra del doctor Javier García Diego Dantán, quien es un destacado historiador y académico, especialista en la Revolución Mexicana, así como de la historia política y cultural del siglo XX. Para conversar sobre su obra, tenemos como invitados a investigadores académicos, iba a decir de primer nivel, pero voy a decir de primerísimo nivel, de amplia y reconocida trayectoria. Los voy a mencionar en estricto orden alfabético. La doctora Georgette José Valenzuela, la doctora Josefina MacGregor Gárate y el doctor Pablo Yankelevich. Esperemos que más tarde el doctor Fernando Serrano Migallón se una a este conversatorio con nosotros. Las dos doctoras son académicas de de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y el profesor Yankelevich del Colegio de México. Todos, por supuesto, miembros del Sistema Nacional de Investigadores y poseedores de un amplio y admirable currículum. La dinámica de este conversatorio, estimados doctores, es la siguiente. El conversatorio tendrá una duración de aproximadamente una hora y constará de dos segmentos. El primer segmento consistirá en una breve intervención por parte de cada uno de ustedes de hasta 10 minutos y el segundo segmento también constará de dos preguntas, solo que ahora la intervención de cada uno de ustedes será de hasta 5 minutos. Si hay tiempo, al final tendremos 2 minutos para decir unas palabras finales. La participación será en estricto orden alfabético, como el que acabo de mencionar, y sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Eh, Quiero preguntar en este primer segmento, ¿cómo fue su acercamiento profesional y personal con el doctor Javier García Diego? Y sobre todo, ¿cuál es la aportación del doctor García Diego al estudio de la Revolución Mexicana y a la historia intelectual de México? Escuchamos, iniciamos con la doctora Georgette José Valenzuela. Gracias, doctor. Em, yo conocí al doctor García Diego, creo que en los años 70, cuando él estaba en el CESU, en lo que se llamaba el CESU en ese entonces, y acababa de regresar, Josefina de tener más cara las fechas que yo, acababa de regresar de su doctorado en Chicago, entonces, como la segunda mitad de los años 70. Eh, empecé a conocerlo cuando se organizó un seminario de historiografía en el Instituto de Investigaciones Históricas, que después él asumió la dirección de ese seminario cuando fungió como director del Instituto Nacional, en ese entonces, de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que él lo cambió por Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y entonces teníamos el seminario una vez al mes, ahí en las instalaciones del INER. Después, cuando fue presidente del colegio, nuestras reuniones fueron en el mismo Colegio de México. También duraron bastantes años, o duró bastantes años ese seminario. Eh, yo he aprendido mucho de él, hemos sido colegas, yo he participado en la presentación de varios de sus libros. Eh, quiero señalar que no solo es especialista en la Revolución Mexicana, en sus principales actores políticos y sociales, porque es en eso donde divide su trabajo, ya que estudió ciencias políticas en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y
hizo su doctorado en historia en la Universidad de Chicago. Entonces tiene las dos disciplinas que he sabido conjugar excelente, de manera muy atinada. Creo que una de sus enormes y grandes preocupaciones es dar a conocer la historia de México desde un punto de vista académico, muy serio. No va eh, por eh, hacer trabajos solo para tener publicaciones o tener presentaciones. Hace unos 2, 3 años, creo que 2, le dieron el doctorado honoris causa en la UNAM. Eh, yo hablé a favor de eso porque soy representante en el consejo universitario, y al hacer una breve exposición de su trayectoria, señalé que era el rockstar de la difusión en México, porque tenía un programa, ya, ahora ya no sé si lo continúa con todos estos cambios que ha habido, en el INER, los sábados, creo que ahora pasó a los domingos, y una infinidad de personas lo escuchan, de todos los niveles, ¿no? Entonces, eh, él se ha preocupado mucho por hacer esa labor, también por hacer una labor académico-administrativa, ¿no? Como he señalado, y por ejemplo, menciono dos asuntos, es tan importante la labor que ha hecho, que en la actualidad dirige la Biblioteca del Estudiante Universitario en la UNAM, donde se publican eh, biografías de personajes ya muertos. Eh, Esa fue su decisión para evitar demandas contemporáneas de que se incluyeran en la biblioteca. Entonces se hace una síntesis biográfica de su trabajo y se agregan documentos. Eh, Recién está por salir un homenaje que se hizo al doctor Pablo González Casanova, que se hizo en mi instituto, en el Instituto de Investigaciones Sociales, en la que él participó porque la UNAM recién publicó un ensayo, una introducción sobre González, no es cierto, no González Casanova, lo estoy inventando, sobre Arnaldo Córdoba, a petición del rector actual, que fue su director de tesis, de Leonardo Lomelí, y tuvo muchísimo éxito, participaron varios de sus alumnos, los más importantes de la Facultad de Ciencias Políticas y de el mismo instituto, en el que se demostraba que Arnaldo Córdoba dejó una impronta tanto en la universidad como a nivel nacional en el terreno político, porque eso también practicó Arnaldo Córdoba. El otro texto que también, o sea, él ha dado clases en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y eh, la doctora MacGregor y yo participamos en la presentación de un libro que se llama Textos para la Historia de México, que fue publicada por ese editorial tan importante que era la Biblioteca de Ayacucho. Y fuimos a Venezuela a hacer esa presentación en 2010, cuando se estaba conmemorando el centenario el estallido de la Revolución Mexicana. Y ese texto es fundamental para la enseñanza de la historia del porfiriato a principios de los años 20, en el siglo pasado. Su interpretación de las causas sociales y políticas, eh, de las razones por las que estalló la revolución,
es por lo demás novedosa, interesante, porque tiene una interpretación sociohistórica. Entonces nos da una visión de las causas por las que cayó el régimen de Porfirio Díaz y después de cómo se desarrolló la Revolución Mexicana, que esa es también una de sus pasiones, pero insisto, otra de sus pasiones es la elaboración de biografías. Él hace biografías de intelectuales, de políticos, eh, también muy interesantes, muy bien documentadas. ¿Qué puedo decir? Yo he aprendido mucho de él, es un apasionado de la historia, es un apasionado del ejercicio de la historia, de la difusión. Eh, Actualmente preside la Academia Mexicana de la Historia y pues aquí dos de los que están participando pertenecen a esa Academia Mexicana de la Historia y siempre trata de impulsarla y de mantener viva o vivo, perdón, el interés de la población en general con respecto a nuestra historia. Eh, bueno, yo le dejo hasta aquí porque para dejar, eh, dar la oportunidad de no monopolizar el micrófono y que puedan hablar mis compañeros. Muchas Gracias, gracias. doctora Georgette José. Doctora Josefina MacGregor, la escuchamos. No se te oye. Lo tengo apagado. Doctor Flores, bueno, en esta pregunta inicial de eh, quién es para mí Javier García Diego, pues tengo que empezar diciendo que para mí es un gran amigo. Y por supuesto, considero que es un gran historiador cuyos intereses principales están centrados en el siglo XX, ¿no? Eh, yo conocí al doctor García Diego porque me lo presentaron en las puertas del Colegio de México, el viejo Colegio de México en las calles de Guanajuato. Él estaba ya haciendo su doctorado en historia en el propio colegio y yo estaba terminando la licenciatura en historia en la UNAM. En ese momento yo iba a empezar a trabajar en el archivo del Centro de Estudios Históricos del Grupo Carso, a hacer el catálogo del archivo de Venustiano Carranza. Y Javier ya había consultado ese trabajo para su tesis doctoral. Entonces me empezó a dar desde ese primer día sugerencias de qué era lo que tenía que hacer con el catálogo, ¿no? Yo todavía no entraba a trabajar, pero él me empezó a comentar lo que se debía hacer. Posteriormente, pues nos fuimos encontrando en reuniones académicas, profesionales, congresos, eh, sobre todo porque, pues como todos los que estamos participando, nos ocupamos de ese periodo, la Revolución Mexicana o etapas posteriores a la Revolución. Finalmente, cuando él coordinó el volumen de la Gran Historia de México Ilustrada, me solicitó una pequeña colaboración, es un trabajo colectivo, me pidió una pequeña colaboración que yo entregué, pero frente al incumplimiento de otros colegas, que a veces ocurre, me pidió otros textos. Y a partir de ese momento nos quedó claro, a él y a mí creo, que podíamos trabajar juntos, que podíamos colaborar, en fin, que compartíamos una mirada de la historia pues más o menos semejante, con los mismos intereses, pero creo que sobre todo con compromiso con respecto a ella. Entonces, pues se fue consolidando nuestra relación de manera profesional inicialmente y nos llevó automáticamente a una amistad que, insisto, seguimos conservando hasta el momento. Y por cierto, una amistad que a mí me enorgullece muchísimo. Tan es así que, bueno, admirándolo profesionalmente y en el plano personal, yo le solicité que fuera mi director de tesis de doctorado. Me acompañó en esta tarea, a pesar de que nuestras edades, en fin, son más o menos semejantes. Yo soy mayor que él,
pues los papeles estaban invertidos. Él ya era doctor, yo no, entonces pues, se pudo hacer esto. Eh, pues su acompañamiento fue muy importante para mí, para que yo concluyera esta etapa. Me parece que es muy difícil decir cuáles son los aportes del doctor García Diego al estudio de la Revolución Mexicana y a la historia intelectual, precisamente porque, como ya vimos por todo lo que nos dijo la doctora José, su obra es muy vasta. Por un lado, hay trabajos muy serios, muy profundos, de mucha investigación, por otros, más destinados a la divulgación, ¿no? Pero finalmente siempre está buscando, eh, en fin, es un apasionado, lo dijo muy bien la doctora José, un apasionado de la historia. Entonces, nos vamos a repetir un poco. A mí me parece que su formación profesional fue muy importante o es muy importante por esos estudios que hizo de ciencia política originalmente, aunque desde que hizo su tesis de licenciatura, pues él lo que hizo fue una visita a un tema de una manera muy crítica, un tema de la revolución, como fue la revuelta de Agua Prieta de 1920. Entonces ya desde la licenciatura le estaba mostrando un interés por el pasado, ¿no? Como ya se dijo, pues siguió el doctorado en el Colegio de México, después el doctorado en Chicago. Y pues yo quiero recordar a intelectuales de la talla de don Gastón García Cantú y de el doctor Frederick Katz como pues dos grandes maestros, dos grandes guías, grandes mentores, particularmente el doctor Katz del doctor García Diego. Entonces, el resultado que yo puedo percibir de manera más general que lo que planteó la doctora José es que a lo largo de los años, eh, en los trabajos del doctor García Diego, lo que se ve es una propuesta de nuevos temas, es decir, está como que apareciendo cosas novedosas, pero también hay una revisión crítica de asuntos viejos, entonces nos vuelve a ellos con nuevas planteamientos. Eh, una preocupación por aplicar una mirada sociológica a sus estudios, y con esto lo que quiero decir es su permanente preocupación por ubicar a sus personajes o a sus grupos de manera social, ¿no? De dónde son, cómo vienen, en dónde están. Entonces, esto creo que es muy importante. Eh, También me parece que es muy importante su rescate de personajes del olvido, ¿no? Gente que ya no se ocupa mucho, la gente de ellos los vuelve a, a poner en juego. Entonces, a mí me parece que él tiene un compromiso social y lo ve como un compromiso social. Esto lo hemos platicado eh, en muchas ocasiones. Es un compromiso social que tiene por difundir la historia entre grupos amplios. Es decir, compartimos la idea de que el historiador tiene una función social. Y entonces esa función social tiene que ver con llegar a los más y no quedarnos solamente en el grupo exclusivo de los historiadores. Él lo ha hecho muy bien, programas de radio, libros, en fin, trabajos, y ha tenido mucho éxito con su programa de radio, como ya lo mencionó la doctora José. Entonces, pero lo que quiero señalar de este compromiso social y de esta difusión a los grupos amplios es que siempre lo hace con una mirada crítica, muy crítica. Es decir, no se aviene con procesos esquemáticos, simplistas o maniqueos de la historia, que es algo que prevalece todavía en nuestros medios. Entonces él está contra todo esto y por eso creo que ha sido muy meritorio también ese trabajo. Por eso es difícil decir dónde están los aportes, ¿no? Del doctor García Diego. Me parece que lo fundamental es que se trata de una obra rigurosa, que eso es lo que importa, y que la seriedad de su trabajo, pues es el que habla a través de las diferentes páginas que ha escrito. Totalmente de acuerdo. Gracias, doctora. Doctor Pablo Yankelevich, lo escuchamos.
Sí, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y me da muchísimo gusto además estar con mis dos grandes amigas, Josefina y Georgia. Bueno, ya se ha dicho mucho, un poco brevemente. Yo nomás conozco a Javier desde hace 35 años, nada más. Mis amigas y colegas le pueden sumar algunas décadas más. Bueno, yo conocí a Javier en realidad por una recomendación que me pusiera en contacto con él. Yo había llegado a México después de haber estado unos años fuera y una recomendación a través del doctor Friedrich Katz. Yo estaba empezando a trabajar mi tesis doctoral y conversando con el profesor Katz, me dijo, Pablo, tú tienes que hablar con Javier porque Javier ha trabajado temas similares. En concreto se trataba de contactos entre movimientos estudiantiles universitarios en México, y yo estaba trabajando en la zona del Río de la Plata, Uruguay, Argentina, un poco de Brasil y un poco de Chile. Y efectivamente así lo conocí porque llegué a su oficina, él ya estaba en el Colegio de México, era profesor investigador del Colegio de México, estamos hablando del año 90, por ahí, y establecí un primer contacto con Javier, quien como siempre trata o me ha tratado de una manera absolutamente cordial y muy, muy generosa. Entonces, yo le pregunté cosas, él me prestó algunos artículos que él había ya publicado, y yo le facilité también las fotocopias de algunos materiales que yo había traído de América del Sur. Ese fue el primer vínculo, fue un vínculo absolutamente profesional. Yo era un estudiante, él ya era un estudiante de doctorado y él era ya profesor en el Colegio de México. Y a partir de ahí establecimos una relación que cada vez se fue haciendo más cercana, porque compartí, como decía recién Georgette, un espacio que durante muchos, muchos años funcionó, que fue el Seminario de Revolución Mexicana, que Javier coordinó en distintos lugares, en todos los lugares por donde anduvo. Y nos juntábamos efectivamente una vez por mes a discutir textos y luego, terminado el seminario, a comer. Y luego Javier, no sé si se acuerdan, coordinó también un seminario en históricas sobre exilios durante la Revolución Mexicana. Y ahí muchos de nosotros volvimos a participar. Eso funcionó también durante varios años. Vamos, ese fue el vínculo, digamos, académico, sobre el cual se fue construyendo una relación que, como decía hoy Josefina, es de muchísima amistad, de muchísimo cariño, de mucho afecto y de muchísimo, muchísimo respeto y admiración. Ahora, ¿quién es Javier? Bueno, Javier es una referencia indudable en la historia y en la historiografía mexicana. Yo diría que es uno de los historiadores públicos más importantes de México, con una proyección internacional muy, 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 muy potente. No solo por la obra, de la cual podemos hablar unos minutos, sino también por su trabajo, por la obra académica, sino también por su trabajo en la gestión, en la promoción y en la dirección de espacios y de instituciones. ¿Sí? Javier fue director del Centro de Estudios Históricos, fue presidente del Colegio de México, fue director del Instituto Nacional de las Revoluciones de México, es el actual director de la Academia Mexicana de Historia, es miembro del Colegio Nacional, es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, es etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Bien. Y todo eso se construyó a partir de un saber y de un conocer histórico muy, muy profundo, vinculado sobre todo a la historia del México, digamos, del porfiriato
y el México de la historia de la revolución a lo largo del siglo XX mexicano. Estudiando cosas poco, digamos, atractivas, porque Javier se dedicó a estudiar aquello que no era muy sexy, historiográficamente hablando. ¿Sí? Cuando nosotros estudiábamos o nos interesábamos por el villismo y el zapatismo, pues Javier estudiaba a los contrarrevolucionarios. Y luego de estudiar a los contrarrevolucionarios, estudió a los que ganaron. Estudió a Carranza, ¿sí? Y luego estudió Obregón, y luego estudió a Calles, etc. Entonces, hay ahí una mirada, para empezar, muy original, en el sentido de decir, no podemos entender a la revolución sin entender a la contrarrevolución, a los que se opusieron. Y tampoco podemos entender a los revolucionarios populares, ¿sí?, sin lograr entender a aquellos que efectivamente ganaron la revolución, ¿sí? Y es ahí, en ese sentido, una referencia ineludible en el estudio del carrancismo, en el estudio de los grupos contrarrevolucionarios. Digamos, ¿qué pasó con los que perdieron? ¿Qué pasó con los porfiristas? ¿Qué pasó con los huertistas? ¿Sí? Con la contracara de la historia. Bueno, ese es un ejemplo extraordinario de agudeza historiográfica, mostrando de que no se puede estudiar la noche sin el día, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Bueno, en segundo lugar, ¿cómo estudiarlo? Es un verdadero erudito en la historiografía mexicana y sobre todo en la historiografía de la Revolución, un conocedor absolutamente erudito de las fuentes documentales, por supuesto de la historiografía, pero de los archivos. Es decir, no hay archivo que no haya visitado y escrutado el doctor García Diego. Entonces, hay una obra muy consolidada en historia política, en historia sociopolítica, en historia cultural, en historia intelectual. ¿Sí? Es un referente en historia de los estudiantes, de los estudiantes universitarios mexicanos, en historia del carrancismo, ¿sí?, en historia, decía yo, de personajes de la contrarrevolución. Bien, pero en paralelo a esta obra académica sólida, potente y bien fundada, es un enorme divulgador del conocimiento histórico. ¿Sí? No solo por la erudición, sino por una capacidad que tiene de elocuencia, de hablar sobre la base de un conocimiento muy profundo y de una capacidad para explicar esto en términos absolutamente sencillos y transparentes, pero muy bien fundados. Luego, hay una obra que tiene que ver también con algo que se cultiva poco entre los historiadores. Muchos nos gustaría hacerlos, pero poco lo conseguimos hacer como él lo ha hecho, que es el género biográfico. Javier es un extraordinario biógrafo de personajes. Es decir, él acaba de publicar, no sé si será la edición definitiva, pero va a estar complicado superarla, que es la biografía de Alfonso Reyes. Ahí, ¿sí? Pero no solo es la biografía de Alfonso Reyes, que efectivamente es un volumen muy grueso y son muchísimos años de trabajo, sino que hay muchísimas entradas en la propia producción de García Diego a muchísimos autores por la ventana de la biografía y de la biografía política. ¿Sí? No son biografías íntimas, son biografías del accionar político, del accionar intelectual, cultural, con personalidades tan diversas como, no sé, Justo Sierra, Gómez Morín, Daniel Cosío Villegas, Jesús Silva Herzog, Isidro Favela, Pedro Enrique Sureña, Salvador Azuela, su propio profesor
Gastón García Cantú, Jesús Reyes Heroles, José Vasconcelos, etcétera, 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 etcétera. Es un abanico enorme de historias biográficas. Por el otro lado, yo diría, es uno de los principales animadores, en el buen sentido de la palabra, promotores de espacios de investigación, de coordinación de grupos de trabajo y de divulgación de la historia. Es decir, voy a señalar solo un ejemplo. Ustedes sabrán de que el Colegio de México publicó la historia de la Revolución Mexicana en supuestamente 26 volúmenes, de los cuales nunca se publicaron los 26 porque quedamos a deber 4. Bueno, esa deuda se prolongó décadas. Cuando digo décadas, digo cerca de 40 años. Josefina conoce muy bien esa historia porque lo que ella acaba de relatar de cómo conoció a García Diego tiene que ver con el origen de ese proyecto. Finalmente, esos 4 volúmenes han salido publicados por el Colegio de México gracias a un trabajo de coordinación del doctor García Diego y de propia escritura de García Diego. Es decir, es un volumen muy, muy grueso que junta los primeros 3 volúmenes del proyecto original, en donde, bueno, Josefina también es una autora muy, muy importante, pero el doctor García Diego es autor de más de 15 entradas, de 15 capítulos de ese libro, que es una historia general de finales del Porfiriato al año 14, 1914. Bueno, como director del centro, como director como presidente del Colegio de México y en este momento como director de la academia, es un muy reconocido, digamos, líder en estas instituciones, con propuestas nuevas, con apertura a nuevas perspectivas, con la incorporación de nueva gente y con una, digamos, generosidad verdaderamente impresionante. Yo diría eso para empezar. No, está muy bien. Rompo un poco el esquema del formato, doctor Pablo Yankelevich. Es aquí donde podemos vincular una de las aportaciones del doctor García Diego entre lo micro y lo macro, como decían las doctoras, cada línea biográfica de sus biografados lo está en un contexto, en un antes y en un presente. Bueno, es que esa es la enorme dificultad de hacer biografías, es decir, en colocar al personaje en su contexto, pero no perderse en el contexto. Es decir, poder leer perfectamente los puntos de contacto, los vínculos, las conexiones entre el hombre que está historiando y el tiempo que está historiando, sin perder al hombre, es decir, sin perder el árbol en el bosque. Es muy complicado hacer esto. Y para hacer esto hay que conocer muy bien al personaje y a su tiempo. Y en esto, digamos, las distintas colecciones de ensayos de García Diego son ejemplares. Y son muy pocos los historiadores, porque es un género muy difícil, son muy pocos los historiadores que lo consiguen y que lo consiguen con esa elocuencia y con esa diversidad. Porque estamos hablando de decenas de personajes. ¿Sí? Personajes muy importantes, pero muy importantes como José Vasconcelos, a personajes que pocos saben quién fue. José Inés Chávez García, ¿no? Bueno, se lo pongo más difícil, y Jimmy Aguilar. Bueno, pero el asunto es la riqueza que hay en estos personajes, si se quieren, secundarios en la historia de México, pero cómo a través de ellos, a través de la vida de estos personajes, que poca gente sabe quién fue, ¿sí? Se puede leer un momento, se puede leer un movimiento, se puede leer
un sector o un grupo de sectores actuando en la historia mexicana en determinadas coyunturas. Entonces, es un historiador de grandes personajes, pero también es un historiador de personajes muy importantes, pero que no han pasado a la historia con el peso que tienen y con la historia que tienen, porque son personajes que algunos de ellos valdría la pena olvidar, ¿no? Pero justamente por eso, Javier vuelve sobre lo que la historia oficial prefiere olvidar, Claro. recordándonos de que es importante contar la historia de todos, y de que todo es historia. No quiero adelantarme porque quiero escucharlo a ustedes, pero respecto a eso iba a decir una cosa, pero prefiero escucharlos a ustedes. Pasamos al segundo segmento, estimados doctores. La pregunta es, dentro de esa obra consolidada, si pudiésemos encontrar o ustedes ubican alguna lección para las nuevas generaciones que puedan extraer del trabajo del doctor García Diego en el sentido del oficio del historiador. Y sobre todo, que esa sería la segunda, y para el público que nos va a ver y escuchar, sobre todo el público joven, ¿qué libro recomendarían para acercarse a la obra del doctor García Diego? Empezamos con la doctora Georgette José Valenzuela. A ver, cuando usted menciona esto del oficio del historiador, me hace pensar en Luis González y González, que él publicó un libro al respecto y que va paso a paso diciéndole al futuro historiador qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer una investigación, cómo tiene que citar, que por lo general los alumnos se pasan por encima. Me es muy difícil decir qué libro en específico es fundamental para las nuevas generaciones. Yo creo que depende del tema que se vaya a trabajar. Se puede acudir a algún texto de García Diego. Es básicamente, como lo han señalado mis colegas, pues es una historia social, política, intelectual, cultural, y entonces depende de lo que los nuevos historiadores quieran trabajar, es lo que uno puede recomendarles de García Diego. Yo quiero insistir en algo que se dijo, que es un hombre absolutamente generoso hacia sus amigos y colegas, a los que él considera sus amigos y colegas. Mencionaba el doctor Yankelevich que le proporcionó información cuando lo conoció con respecto a los exiliados, él coordinó un seminario sobre exiliados. A mí me proporcionó sus fichas de trabajo porque tiene una memoria impresionante. Sus fichas de trabajo sobre algunos personajes denostados de la historia, como también dijeron, para que yo pudiera trabajar la rebelión de Agua Prieta, perdón, la rebelión de la Huertista primero y después la rebelión escobarista, seguir las trayectorias como de Toribio Esquivel Obregón o de otros personajes vilipendiados, algunos con razón y sin razón, porque fueron huertistas, y aquí hay una especialista, súper especialista, al respecto sobre el huertismo. Entonces, si alguien quiere trabajar huertismo, pues va con la doctora MacGregor y o esto que mencionaron, esta nueva edición de la historia de la Revolución Mexicana que no había sido concluida en más de 40 años. Quiero también señalar que es un hombre incansable, ¿sí? Trabaja varias cosas al mismo tiempo, varios temas, y los va sacando, o sea, ya sea que los empiece a trabajar en sus pláticas de conversaciones sobre la historia del INER y que después puede agrupar y convertir en libros. Ahorita recuerdo
que publicó una colección del siglo XX que se llama Décadas de la Historia de México, también muy importante. Entonces, es muy difícil decir, este texto es el que más influiría en los alumnos. Yo nada más en este momento pongo el ejemplo de la clase que doy en la Facultad de Ciencias Políticas, que es México Moderno y Contemporáneo. Mis alumnos tienen que leer sobre la Revolución Mexicana, justo la introducción que Javier hizo para este texto que presentamos la doctora MacGregor y yo en Venezuela, de textos sobre la historia, porque la introducción es una síntesis excelente y que otro profesor, maestro de la doctora MacGregor, el maestro Eduardo Blanquel, alguna vez me dijo, no se puede hacer síntesis si no se conoce antes la historia global, ¿sí? Y eso es una de las características del trabajo del doctor García Diego. Aparte de buen amigo y generoso, etcétera, etcétera, es un hombre que es incansable para todo lo que hace. Totalmente de acuerdo con usted, doctora Georgette José, y yo sí me voy a permitir para el público en general que nos va a oír y escuchar, hay dos libros que yo sí pues me permitiría recomendar, el de actores, instituciones eh, editoriales, estudios de historia intelectual y ensayos de historia sociopolítica de la revolución, donde se puede ver esa, esa forma de historia, porque específicamente para algún tema específico de la Revolución Mexicana, en mi opinión, el de 1913 y 1914 de Guadalupe a Teoloyucan sería recomendable. Pero bueno, seguramente muchos no estarán de acuerdo. Gracias, doctora Georgette José. Doctora, ¿sí? No, no, Doctora, nada. Gracias a usted por la invitación. doctora Josefina MacGregor. Pues nos estamos repitiendo mucho, pero nos da mucho gusto hablar del doctor García Diego. Eh, Además, bueno, pues como nos conocemos tanto y somos buenos amigos, los tres que aquí estamos presentes, lástima que no pudo venir o asistir el, el- el doctor Serrano. A ver, yo lo resumiría para tratar de decir algo sobre el, qué nos deja el trabajo del doctor García Diego. Pues bien, yo creo que el trabajo del doctor García, como el de otros historiadores, por ejemplo, la doctora José y el doctor Yankelevich, es, eh, es un trabajo sobresaliente por su profesionalismo. Creo que eso es algo que tenemos que destacar. Hay un manejo crítico de las fuentes, tiene una devoción por los archivos, ya se mencionó también, la novedad de sus preguntas con respecto al pasado, eh, la forma en que problematiza ese pasado. Eh, es importante que nos muestra cómo enfrentar viejas y manidas interpretaciones de la historia. Es importante porque no describe el pasado, sino porque lo explica, y eso es muy importante para algunos de nosotros, pero además tampoco lo enjuicia, lo está explicando, ese es su propósito. Me parece que otro elemento muy importante a destacar es que cuida de una manera muy esmerada en no caer en anacronismos. Esto que ya mencionaba de otra manera el doctor Yankelevich, ¿no? Ver al personaje en su tiempo, en su dimensión y, en fin, la forma en que rompe mitos con respecto a los personajes. A mí me parece, ya se han dicho algunos problemas que enfrenta la biografía. Creo que otro de los problemas es justamente los mitos que se construyen alrededor de los personajes. Entonces, ya sean a favor o en contra, ¿no? Pueden ser de los dos tipos. Entonces uno tiene que ir como limpiando de todo ese tipo de cosas para poder encontrar profundidad en el personaje. Finalmente me parece que es muy importante y todos sus trabajos lo van a ofrecer desde un artículo hasta el libro, en fin, todos, ofrece interpretaciones que
llevan a las personas, a los lectores, los llevan a la reflexión, necesariamente. Les guste o no les guste lo que está diciendo, invitan a reflexionar y a repensar las cosas, ¿no? A mí me parece también que habría que destacar que como conductor de instituciones también sobresale de manera particular porque es trabajador, en fin, pero porque hay algo muy importante. Él busca fortalecer las instituciones. A veces hay gente que se dedica a destruirlas, él intenta fortalecerlas. Si son fuertes, las hace más fuertes todavía, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, que tiene buenos manejos administrativos, que es un hombre incluyente, no aplica sectarismos, y a mucha gente le va a chocar que diga esto, pero bueno, lo voy a decir. Tiene unos afanes de apertura democratizadores que quizá no le quieran reconocer, ¿no? Entonces, hace cambios estructurales en algunas instituciones. Me parece que sería el caso de la Academia Mexicana de la Historia, en donde, siendo una institución muy tradicional, ha logrado darle una apertura muchísimo mayor y una presencia en la sociedad mexicana e internacional muy, muy importante. Yo me quedé pensando que qué libro recomendaría. Bueno, creo que la historia es muy diferente que la literatura, ¿no? La literatura sí uno puede decir, bueno, de este autor me gusta más esta novela que otra porque se desarrolla mejor, porque logra mejor ciertas cosas, ¿no? Ahí se mueve el escritor. En cambio, creo que los historiadores, pues somos más bien, más estables, ¿no? Eh, es decir, a mí me parece que la característica del trabajo del historiador es que trabaja con rigor y entonces todos sus trabajos son iguales, a menos que a algunos se le deslice, ¿no? Pero en general, quien es riguroso lo va mostrando en todos sus trabajos, ¿no? Entonces, eh, coincido con la doctora Giorgetti en que pues depende de los temas que le interesen al doctor, al lector. Va a encontrar en estas antologías pues una gran cantidad de posibilidades, la biografía, la historia institucional, en fin. Eh, a nosotros, yo creo, a los tres nos interesan todos sus trabajos porque pues es el tema en que también nosotros, en los temas en que nosotros mismos nos movemos. Eh, a mí me interesaría destacar un libro para no dejarlo con las ganas, doctor Flores, de hablar de algún libro en particular, uno en particular, el de Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana. Eh, Porque me parece que se conjuga perfectamente todas las cualidades y los méritos que hemos estado hablando. Eh, es un libro que es un referente, ¿no? Quien esté interesado mínimamente en la universidad tiene que leer ese libro. Es eh, una historia desde su fundación en 1910 hasta 1920. Es original, era un tema que no se había trabajado, es nuevo. Cubrió una gran laguna historiográfica con ese trabajo. Consultó, entre otros muchos archivos, el archivo de la propia institución, que era poco conocido hasta ese momento y pareció que habría como una mina, ¿no? Eh, en las páginas de este libro nos muestra el cambio sufrido por la institución en los años de la Revolución, al grado de que para el doctor García Diego, el proyecto inicial de Justo Sierra se va transformando hasta ser modificado por el proyecto de Vasconcelos en 1920, ¿no? Eh, una de las cosas que se ven ahí, pues es la supervivencia de la institución, de la universidad, durante ese difícil periodo que es de reacomodos para muchas otras instituciones, y él se acerca específicamente a las actitudes políticas y a la organización de los estudiantes y los profesores con respecto a las diferentes fases o etapas de la Revolución Mexicana. Eh, Quizá algunas personas esperarían encontrar ahí la parte pedagógica de la universidad. Él no se mete con la pedagogía, ¿no? Él está en otro asunto.
Y claro, una de las cosas que es muy importante para él es ver a estos actores como un grupo social muy específico. Eh, por sus características particulares. No son los revolucionarios, no son estas personas que desde los ambientes rurales están levantando en armas, sino que se trata de un conglomerado en su mayoría urbano, totalmente citadino, económicamente solventes, tradicionales o tradicionalistas, moderados en términos políticos. Entonces, pues se trata de un estudio de un grupo social muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues este trabajo me parece que se puede pensar que es institucional, que es cultural, y yo recuerdo que en la presentación del libro el propio doctor Katz lo calificó ya como una historia intelectual, ¿no? Eh, yo creo que fue de las primeras ocasiones. Hicieron ya referencia, bueno, también me parece que es un texto en donde se hacen explícitas una forma en la que trabaja el doctor García Diego, que tiene una cierta contacto también con el doctor Katz, es que hace explícitas sus preguntas de investigación, las muestra, las va mostrando y lo mismo, pues va dando respuestas, pero también a veces la carencia de respuestas, ¿no? Es de repente algunas respuestas se quedan sin preguntar, pero quedan abiertas como posibilidad para investigación futuras. En fin, creo que es muy importante el trabajo, ¿no? Si solo todos los universitarios lo leyeran, pues ya tendría un público gigantesco. Yo insistiría, pues, también quiero recordar estos comentarios de que es un hombre generoso, cordial, incluyente, afectuoso, abierto a la gente, apenas la conoce y puede compartir lo que sabe. Y sí, efectivamente le gano a Pablo en tiempo. Yo lo conocí en 1975, es decir, 50 años, ¿no? Entonces, bueno, pues eso habla de, pues esta relación entrañable como amigos y particularmente porque hemos podido trabajar juntos como colegas, ¿no? Interesante. Voy a romper nuevamente el esquema del conversatorio, doctora, para opinar con base en lo que usted está comentando y lo que nos han dicho el doctor Yankelevich y la doctora Georgier José. Entonces yo le diría al público general que lea o que leyese el discurso de ingreso al Colegio Nacional, donde podrá encontrar esto que ustedes nos han comentado. Él lo dice, son 3 recomendaciones para el historiador. Y no digo cuáles para que el público que nos va a ver y escuchar lo descubra por sí mismo en su discurso de ingreso al Colegio Nacional, que se llama Hacia el Centenario de la Constitución. Doctor Pablo Yankelevich. Bueno, a ver, son 2 preguntas. Bueno, creo que Javier es un historiador ejemplar y es un historiador total, que se mueve con la misma pericia y erudición en escalas distintas en la investigación histórica, con sólidas bases documentales y una capacidad de crítica extraordinaria, de crítica de fuente extraordinaria y de interpretación, y en escalas de alta divulgación de la historia y en escalas de dirección y construcción de instituciones y en escalas que no se habló aquí, pero Javier es un hombre de libros, no solo porque tiene una biblioteca extraordinaria, decenas de miles de libros, sino porque se ha encargado de producir, divulgar y estudiar libros. Es decir, la labor de Javier en la parte editorial, por ejemplo, del INERM, en la reedición de clásicos de la historia y la historiografía mexicana, la labor editorial de Javier al frente del Colegio de México en la expansión del propio departamento editorial, y algo que a mí me toca muy de cerca, que es las colecciones de historias mínimas. Esa colección es una idea y un proyecto de Javier que me heredó a mí, me pidió que yo lo ayudara
y luego yo quedé a cargo de esto, pero quien echó a andar ese proyecto fue Javier. Eh, el, Sí. ahora, decía, historia, biografías, pero también temas de historia cultural. Es decir, si alguien quiere acercarse, por ejemplo, a la historia del Fondo de Cultura Económica, hay que leer a Javier, a la historia de los traductores, el exilio republicano español y la labor de traducción de clásicos, hay que trabajar a Javier. Y la manera de hacer historia explicando la historia, no justificándola, explicándola y explicando cosas, como decía Josefina, en muchos sentidos desmitificando, trabajando temas que son muy complejos por lo hondo en que ha entrado el mito, ¿sí? Y hacerlo con precisión, ¿verdad? Con cordura, con medida y con potencia. Pienso en algunos temas que son complicados. El famoso fraude de 1929 y Vasconcelos está instalado en la memoria de México. Javier discute seriamente la posibilidad de que hubiera habido fraude. ¿Sí? No que no hubiera habido trampa, pero que hubiera habido el fraude tal como lo vemos hoy. O la derrota de los ejércitos populares. ¿Sí? O la manera en que él ingresa en parte a la historia militar del carrancismo, algo muy denostado en la historiografía, explicando a Felipe Ángeles, por ejemplo, o explicando al ejército carrancista, o a la división del noreste, etc. Es decir, entrando a temas que no son cómodos frente a la potencia del mito historiográfico en México. ¿Sí? Por último, con esto termino, y bueno, coincido con mis colegas y muy, muy queridas amigas en decía yo, la generosidad, la pluralidad de Javier, la cordialidad de Javier, la bonomía de Javier, que es espectacular, verdaderamente espectacular. Lo cual lo hace un personaje extraordinario. De alguna manera es eso, un personaje extraordinario en el panorama de la historia y la historiografía contemporánea de México. Suscribo lo que ha comentado doctor Pablo Yankelevich, y solamente yo añadiría inclusive en los por qué, su artículo sobre la entrevista a Díaz Krillman, donde trata de explicar el por qué en ese momento, por qué ese periodista, por qué todo esto. Y yo solo quiero destacar esa cualidad que ya mencionaron del doctor García Diego, su excepcional generosidad intelectual, académica y humana. Quienes tenemos más de 3 décadas de conocerlo, yo lo conozco desde 1990, conocerlo y tratarlo, lo sabemos en demasía de esta generosidad. Antes de despedirnos, ¿quisieran decir alguna última palabra, doctores? Comenzamos con la doctora Georgette José Valenzuela. No, yo creo que ya, o sea, sí, o sea, nos podríamos ir más de largo, pero como usted nos señaló, luego el público no aguanta más de una hora, entonces pensando en ese público que nos podrá ver, yo nada más quiero recalcar la amistad de García Diego y su generosidad. O sea, no, aparte de lo intelectual y de lo extraordinario, es un hombre que quiero mucho. Para acabar pronto. Gracias, doctora. Doctora Josefina Magrego. Pues así estamos, pues muy agradecida por la invitación, muy contenta de haber estado con mis amigos en este conversatorio, muy grato haber hablado del doctor García Diego. Yo creo que es importante
que la gente sepa, que poder decir públicamente, ¿no? El afecto que nos une entre colegas y este fuerte lazo que se ha podido establecer por esa bonomía, como la llamó el doctor Yankelevich, de Javier García Diego, y que pues nos mantiene enlazados, ¿no? Debo recordar aquí, creo que no hemos dicho nada de eso, el poder de convocatoria del doctor García Diego es impresionante, ¿no? Es decir, él nos convoca y nosotros vamos y hacemos cosas movidos por él, ¿no? A veces él puede hacer algo que nosotros le estamos sugiriendo, pero en general él nos mueve, ¿no? Nos convoca y la gente más diversa, de veras, diversa, está alrededor suyo. Como dije en un principio, yo estoy muy orgullosa de esta amistad. Gracias, doctora. Doctor Pablo Yankelevich. Bueno, yo creo que el mejor, el mejor homenaje que se puede hacer a un colega es el reconocimiento del cual goza. Podemos nosotros podemos organizar 1, 2, 3, 10, 15, lo que ustedes quieran, pero es la propia obra, la propia conducta, la que devuelve a la imagen de un Javier que yo decía que es un historiador ejemplar y una persona extraordinaria. Es decir, el reconocimiento está en los decenas de miles y miles de radioescuchas, en las decenas y centenas de estudiantes, en la afluencia a sus conferencias, a sus cursos, a los estudiantes que se quieren inscribir o que le van a pedir que firme sus libros, como esto. Y finalmente, pues un muy feliz cumpleaños, porque pronto va a cumplir años, ¿no? Sí, El así es, viernes. el viernes. El Pues viernes. ante tales reflexiones, solo me resta darle las gracias a la doctora Georgette José Valenzuela, a la doctora Josefina Magregor Gárate y al doctor Pablo Yankelevich por haber estado con nosotros. Fue un honor, un verdadero honor haber estado como moderador en este conversatorio. Muchas gracias y hasta la próxima emisión y feliz cumpleaños al doctor García Diego. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Dios. Josefina, nos vemos pronto.